Freud. Las citas más poderosas sobre el placer sexual. En este vídeo vamos no solo presentar las citas de Freud sobre el tema en epígrafe, sino también hacer algunos comentarios sobre las mismas. Empecemos por introducir la primera cita. Para Freud, el instinto sexual implica la existencia de necesidades sexuales semejantes a las necesidades que alimentan el instinto de la nutrición y el hambre. Lo que implica que el ser humano es un conjunto de necesidades, mayormente sexuales, que exigen ser satisfechas. La existencia de necesidades sexuales en seres humanos y animales es designada en biología con el supuesto de que existe un instinto sexual, semejante por analogía al instinto de la nutrición y el hambre. Freud, en sus 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, afirma que el sadismo resulta de la necesidad de satisfacer el instinto sexual por otros medios, que no sean los de la seducción. Al arrancar de la consideración de que la mayoría de los hombres exhiben un elemento de agresividad, en lo que se refiere al impulso sexual, sostiene que la materialización desproporcionada de ese elemento los conduce al sadismo. En lo que respecta al sadismo, las raíces son fáciles de detectar en el individuo normal. La sexualidad de la mayoría de los hombres exhibe un elemento de agresividad, de tendencia a dominar y a subyugar, cuyo significado biológico radica probablemente en la necesidad de vencer la resistencia del objeto sexual por otros medios que no el de la seducción. El sadismo correspondería, entonces, a un componente agresivo del instinto sexual que se tendría hecho independiente, exagerado y desubicado hacia un lugar de preeminencia. Para Freud, si el sadismo resulta de la tendencia hacia la agresividad sexual, que se caracteriza en la satisfacción del instinto sexual, a través de la fuerza, el masoquismo refleja esa misma agresividad sexual, pero ahora en el propio sujeto, que ocupa el lugar de objeto sexual. De la misma forma, la denominación del masoquismo abarca todas las actitudes pasivas a la vida y objetos sexuales. En la forma más extremada de este comportamiento, la satisfacción depende del padecimiento de dolor físico y mental en las manos del objeto sexual. En verdad, se verifica frecuentemente que el masoquismo más no es que una extensión del sadismo, orientada en contra de la propia persona que, de este modo, se hace ella misma el lugar de su objeto sexual. Para Freud, sadismo y masoquismo son 2 realidades interconectadas, ya que todo el sádico es un masoquista en potencia. Prueba de ello es el hecho de que el que siente placer en el dolor del otro sienta igualmente placer en el propio dolor, en el decurso del acto sexual. La particularidad más notoria de esta perversión radica en el hecho de que sus formas activa y pasiva se hallen regularmente en ocurrencia simultánea en la misma persona. El que siente placer en hacer dolor a los demás durante la relación sexual tendrá también una tendencia, en la mayoría de los casos, a sentir placer en el dolor que eventualmente sufra durante esa relación. Un sádico es siempre simultáneamente un masoquista. En lo que se refiere a los casos de histeria, Freud subraya que ésta surge de la repugnancia relativamente a los órganos genitales del sexo opuesto. O dicho de otro modo, en las personas que sienten asco relativamente a los genitales del sexo opuesto, emerge la histeria. Por el contrario, en las personas dichas normales, la fuerza del instinto sexual subyuga ese asco. No hay dudas que los genitales del sexo opuesto pueden ellos propios constituir objeto de repugnancia y que ese comportamiento es una característica de todos los histéricos, especialmente mujeres. La fuerza del instinto sexual subyuga ese asco. Es interesante subrayar que según Freud en las personas continentes, es decir, en las que son célibes y no practican ningún acto de autoconsuelo sexual, el aparato sexual irá a liberarse de este control durante la noche a través de un sueño que produzca la alucinación de un acto sexual, por el cual las sustancias sexuales sean expelidas. En el caso de una persona que lleva una vida continente, el aparato sexual irá a liberarse, con una sensación de placer de las sustancias sexuales durante la noche, a intervalos variables pero no desordenados,
por medio de un sueño que produzca la alucinación de un acto sexual. Freud, en sus 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, llama la atención, también, hacia los peligros del exceso de cariño de los padres con sus hijos. Refiere Freud que el exceso de cariño en los niños acelera su madurez sexual, así como los hace adultos incapaces de se satisfacer con poco afecto. Al fin y al cabo, se espera que el niño se haga una persona capaz, con necesidades sexuales vigorosas, y que realice en la vida todo lo que los instintos humanos le impelen a alcanzar. Es cierto que un exceso de cariño de los padres producirá daños, en la medida en que acelerará la madurez sexual, sino también porque, mimando, el niño se hará incapaz, más tarde en la vida, de abdicar temporariamente del amor o de se satisfacer con poco afecto. Una de las señales indicadoras de que el niño tendrá más tarde problemas neuróticos, se verifica en el hecho de que él se muestre insaciable en su deseo de afecto de los padres. Freud refiere todavía que el miedo en los niños se relaciona con el instinto sexual desmesurado, que tiene origen en el exceso de mimo que los padres han dado al niño. La verdad es que sencillamente algunos niños con tendencia a una disposición medrosa, se dejan afectar por historias que no impresionan mínimamente otras, y solo tienen predisposición para ser medrosos los niños, que tengan un instinto sexual desmedido, desarrollado prematuramente, o hecho demasiado exigente por el mimo de los padres. En este aspecto, el niño se comporta como un adulto, en la medida en que transforma la libido en miedo cuando no la puede satisfacer. Al mismo tiempo, el adulto que se hizo neurótico por no haber satisfecho su libido se comporta, en su angustia, como un niño, comienza a temer estar solo, o sea, sin una persona cuyo amor sienta como seguro, y busca apaciguar esa angustia por medio de medidas infantiles. Freud en el mismo libro reflexiona también sobre el problema de la disolución de la autoridad de los padres, subrayando los problemas decurrentes de la no disociación de la misma, sobre todo, en las niñas que más tarde se hacen mujeres y se casan. Entre esas tendencias ocurre, en primer lugar y con una frecuencia uniforme, la excitación sexual del niño por los padres, generalmente ya diferenciada por el sexo opuesto, o sea, el hijo se sentirá atraído por la madre, la hija por el padre. Al mismo tiempo que estas fantasías claramente incestuosas son superadas y rechazadas, se cumple una de las realizaciones psíquicas más significativas, pero también dolorosas, del periodo de la pubertad, la disolución de la autoridad de los padres, gracias a la cual ocurre la oposición, tan fundamental para el progreso cultural, de la nueva generación en contra de la anterior. En cada una de las etapas del proceso de desarrollo que toda la gente debe de recurrir, algunas personas quedan siempre retenidas, habiendo individuos que nunca han vencido la autoridad de los padres y nunca los desconectaron como fuente de ternura, o lo han hecho de forma incompleta. Esas personas son en su mayoría mujeres que, para felicidad de los padres, conservan todo su amor infantil más allá de la pubertad. Es, por lo demás, mucho instructivo subrayar que son precisamente estas mujeres que, en su posterior casamiento, se revelan incapaces de dar a los maridos lo que les es debido. Se transforman en esposas frías y no demuestran cualquier sensibilidad hacia el sexo. Freud, después de escribir lo que acabamos de citar, va todavía más lejos en sus consideraciones, al afirmar que la no disolución de la autoridad de los padres hace que las niñas, más tarde mujeres, se sientan enamoradas por los miembros de su familia de sangre, padres y hermanos. Una niña que tenga una desmedida necesidad de afecto, y un exagerado horror a las reales exigencias de la vida sexual, sentirá una tentación irresistible de, por un lado, concretizar su vida o ideal de amor asexuado y, por otro, de esconder su libido por detrás de un cariño que es permitido manifestar sin autorrecriminaciones. Para ello, ella retiene durante toda la vida el afecto infantil, y renovado en la pubertad, por los padres y hermanos. El psicoanálisis consigue fácilmente demostrar a estas personas están enamoradas, en el sentido común del término, por estos parientes de sangre, una vez que,
con ayuda de los síntomas o otras manifestaciones de la enfermedad, la investigación psicoanalítica es capaz de desvendar los pensamientos inconscientes de estos individuos y hacerlos conscientes. Y en cuanto a Freud es todo por hoy. Gracias y un abrazo a todos.